Dios mío. ¿Cómo puede estar pasando esto ahora?, gritó Daniel Westwood al teléfono. Su voz temblorosa resonó en los pasillos silenciosos y cristalinos de la planta 45 de Westwood Global. El pánico en su tono cortó el aire como una cuchilla. El millonario CEO caminaba inquieto de un lado a otro en su imponente oficina, con la vista clavada en la calle, donde 3 coches negros relucientes acababan de detenerse frente al edificio. La delegación había llegado, los 5 principales ejecutivos tecnológicos de China, saliendo con la serena confianza de quienes controlan miles de millones. ¿Y dentro del edificio? Caos. La intérprete profesional, programada con meses de antelación, acababa de llamar para cancelar. Su voz se quebró de culpa al explicar una repentina emergencia familiar. No importaba el motivo. No iba a venir. Y en tan solo 15 minutos, los invitados estarían sentados en la sala de juntas, esperando perfección, fluidez, el tipo de comunicación que los hiciera sentir respetados, comprendidos, iguales. El acuerdo de $200 millones dependía de ello. No del encanto. No en tecnología. Sino en palabras. Palabras dichas con precisión y comprensión. ¿Y ahora? No había ninguna. Señor, lo he intentado con todos, dijo Elena, sosteniendo su teléfono como si fuera un salvavidas, con la voz tensa, urgente, agotada. Todos los traductores certificados, todos los autónomos, incluso la gente de la lista de la embajada. No hay nadie disponible con tan poca antelación, nadie. Daniel se frotó la frente, la corbata, de repente, le apretaba demasiado, la piel le ardía. Había pasado más de 2 décadas construyendo este imperio. Había sobrevivido a recesiones, traiciones, demandas, pero ahora todo lo que había construido podría derrumbarse, porque nadie podía hablar el idioma adecuado. Los ejecutivos chinos eran famosos por irse en cuanto algo les parecía poco profesional. No toleraban las aplicaciones de traducción, la gramática incorrecta ni la improvisación. Esta reunión tenía que ser perfecta. Palabra por palabra. Tono por tono. Y en ese silencio aterrador, justo cuando Daniel pensaba que todo estaba a punto de derrumbarse, oyó una voz tranquila y vacilante desde un rincón de la sala. «Disculpe, Sir Westwood. Yo. ¿Puedo ayudar?» Fue tan suave, tan inesperado, que tanto Daniel como Elena se giraron bruscamente hacia el sonido. De pie cerca de la pared del fondo, con un paño en una mano y un atomizador en la otra, estaba una joven negra con uniforme azul marino de conserje. Llevaba el pelo recogido, su postura tranquila pero firme. Se llamaba Asa. Llevaba 3 años limpiando la planta ejecutiva. Siempre temprano. Siempre silenciosa. Siempre invisible. Hasta ahora. Hablo mandarín, dijo en voz baja, pero clara, con la mirada fija en Daniel. Y cantonés. Un poco de taiwanés también. Elena soltó una media risa, media burla. Espera, ¿qué? Asa, sin ofender, pero esta es una reunión internacional multimillonaria. No es el momento para lo que sea esto. Pero Daniel no se rió. No parpadeó. Se quedó mirando. Realmente miró fijamente, por primera vez en 3 años. ¿Estudiaste mandarín?, preguntó, con la voz ronca por la duda, y algo más, un destello de esperanza. Idiomas de Asia Oriental. Estudié en Berkeley, respondió ella, firme como una piedra. Antes de que la vida se complicara, durante unos largos segundos, nadie se movió. Se oía el tenue zumbido del aire acondicionado, el sonido del tráfico lejano de la ciudad y el ritmo constante del corazón de Daniel latiendo en sus oídos. Estudió a Asa con ojos que habían visto innumerables presentaciones comerciales y 1000 promesas falsas, pero había algo diferente en los de ella. Algo tranquilo. Seguro. Real. Se quedó quieta, con un paño en la mano, como si no perteneciera a ese lugar y, sin embargo, de alguna manera, sí perteneciera por completo. Elena fue la primera en hablar de nuevo, intentando devolver la razón a la habitación. Daniel, vamos. No puedes hablar en serio. Es conserje. ¿Qué pensarán nuestros invitados? Esperan un traductor profesional, no a alguien que limpie escritorios. Su voz estaba llena de risa nerviosa, pero en el fondo, la incomodidad era aguda. Asa no se inmutó. No volvió a explicarse.
Simplemente esperó, con el rostro inmóvil, la mirada fija en Daniel. Y tal vez eso fue lo que lo hizo detenerse. Por primera vez en horas, no pensaba en la caída de sus acciones ni en cómo la prensa tergiversaría esto. Simplemente la observaba. Y ella no parecía asustada. «Di algo», dijo finalmente. En mandarín. Ahora mismo. Asha respiró hondo. Luego, en un mandarín perfecto y fluido, dijo algo que salió de su lengua con elegancia y control. Los sonidos danzaron en el aire, nítidos, precisos y completamente desconocidos para Elena y Daniel. Pero fue la forma en que lo dijo, el tono, la gracia, lo que le puso los pelos de punta a Daniel. «¿Qué? ¿Qué dijiste?», preguntó, atónito. «Dije, es un honor conocerte y espero que nuestra colaboración conduzca al éxito mutuo», respondió Asa con suavidad. Es un saludo profesional común en la cultura empresarial china. Daniel parecía haber visto un fantasma, o tal vez un milagro. Elena se cruzó de brazos, visiblemente nerviosa. Daniel. Se sinceró. Esto es una locura. Entrarán, verán a una señora de la limpieza manejando el trato y pensarán que nos estamos burlando de ellos. La expresión tranquila de Asa no cambió, pero en su interior algo se removió, un recuerdo amargo y agudo. Recordó haber oído a Elena hacía 6 meses en el baño de ejecutivos, llorando por teléfono y susurrando algo furiosa sobre esa chica negra que siempre se queda demasiado tiempo en las reuniones de la junta. Asa había fingido no haberlo oído entonces, pero nunca lo olvidó. Ni una sola palabra. Daniel seguía mirándola fijamente, como si intentara ver a través de años de suposiciones. Llevaba 3 largos años limpiando estas oficinas. Había pulido las mesas de conferencias, vaciado los cubos de basura, fregado los espejos que reflejaban a gente que nunca la había mirado. Pero también había escuchado. Aprendió. Memorizó. Y en ese preciso momento, cuando todo se desmoronaba, ella era la única que le ofrecía una salida. Daniel respiró hondo, enderezó los hombros y habló con firmeza. «Tienes 20 minutos. Pont algo profesional. Vienes conmigo a la reunión», exclamó Elena, pero Daniel ya se había dado la vuelta. Mientras Asa corría por el pasillo hacia el vestuario del personal, su mente corría, pero sus pasos eran firmes. Ya no se trataba de demostrarle a nadie que estaba equivocado, sino de demostrarse a sí misma que todo lo que había soportado, todo lo que había sacrificado, no había sido en vano. Se quitó el uniforme de conserje con manos temblorosas y se puso un sencillo traje negro que le había prestado Maya, la recepcionista, alguien que siempre había sido amable. Maya abrió mucho los ojos cuando Asa le explicó lo que estaba sucediendo, pero sin dudarlo, le entregó su blusa y zapatos de repuesto y susurró: «Ve por ellos». Asa se recogió el pelo en un moño pulcro, se aplicó un toque de brillo de labios y se miró en el espejo. Apenas reconoció a la mujer que la miraba. Sin uniforme. Sin fregona. Sin máscara invisible. No era conserje en ese momento. No era la ayuda. Era el puente entre el éxito y el fracaso en el negocio más importante del año. Mientras caminaba de regreso a la sala de juntas, el silencio la siguió como una sombra. La gente volteó la cabeza, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. La transformación fue impactante. Elena se quedó paralizada fuera de las paredes de cristal de la sala de conferencias, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «Dios mío», murmuró Thomas, el director financiero, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran, «de verdad es la misma chica que limpia nuestras oficinas». Un susurro siguió desde el rincón de Elena, agudo, silencioso y cruel. «Puedes poner una joya en el carbón, pero sigue siendo carbón por dentro». Asa lo oyó. Alto y claro. Pero no se detuvo. Empujó la puerta de la sala de conferencias justo cuando la delegación china entraba por el lado opuesto. 5 ejecutivos con trajes impecables, tranquilos e inescrutables, con la mirada escrutando cada detalle. Daniel los saludó cálidamente e hizo las presentaciones. «Esta es Asa Thompson», dijo con claridad, «nuestra especialista en relaciones internacionales para el mercado asiático». Ni una palabra sobre trabajo de limpieza. Ni un atisbo de vacilación. Asa hizo una suave reverencia y habló primero, dando una bienvenida perfectamente formulada en mandarín que reconocía su puntualidad, un rasgo muy respetado en la cultura china. El líder del grupo, el señor Li,
Levantó las cejas ligeramente sorprendido y luego devolvió la reverencia con una sonrisa. Los primeros minutos transcurrieron como un sueño. Asa tradujo cada palabra con la precisión de un cirujano, fluida, exacta y elegante. No solo traducía. Interpretaba el tono, interpretaba los gestos, se ajustaba a los matices culturales. Los hacía reír cuando era apropiado. Sabía cómo dejar respirar los silencios. Su voz era tranquila y cálida, una melodía diplomática. Daniel, sentado al otro lado de la mesa, observaba cómo la reunión fluía como el agua. Apenas podía creerlo. La sala, antes llena de miedo, ahora estaba llena de potencial. Entonces, llegó la interrupción. Elena, sentada a un lado, se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quizás deberíamos contarles a nuestros invitados un poco sobre la singular trayectoria profesional de Asa en la empresa, dijo con voz empalagosa y petulante. Daniel le dirigió a Elena una mirada penetrante, pero ella continuó, con una sonrisa ahora completamente venenosa. Es simplemente tan inspirador, ¿verdad?, dijo, mirando a su alrededor como si actuara para un público invisible. Una mujer que empezó en el servicio de limpieza y ahora está aquí interpretando para un contrato de $200 millones. Creo que es una historia que vale la pena contar. Los ejecutivos chinos se miraron entre sí, con la confusión reflejada en sus rostros. Asa lo sintió, el cambio de energía, el peso de la percepción que de repente la oprimía. En la cultura empresarial china, la jerarquía importa. La posición define el respeto. Y ahora, Elena había hecho lo que Asa más temía, exponer su pasado de una manera que le producía vergüenza. Asha inhaló lentement. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permaneció sereno. La vida tiene una forma de enseñarnos lecciones por los caminos más inesperados, dijo en mandarín, con palabras suaves pero dignas. A veces, la oportunidad no nace de los títulos, sino de la preparación. Su tono era tranquilo. Su forma de hablar, impecable. El señor le asintió cortésmente, pero Asa vio que sus ojos se entrecerraban levemente. Sintió que la atmósfera se enfriaba. Donde antes había habido tranquilidad y conexión, ahora había distancia. Duda. Desconfianza. Según la costumbre china, quien habla el idioma suele ser considerado quien tiene autoridad. Ese equilibrio tácito acababa de romperse. La revelación de Elena había transformado a Asa de especialista en una curiosidad, una novedad. Y Asa lo sintió en sus entrañas. Justo lo que temía había sucedido. Su experiencia, su disciplina, su fluidez, de repente significaban menos. Ya no era una igual. Era una incógnita. Durante los siguientes 15 minutos, el tono de la reunión cambió. Los ejecutivos seguían sonriendo. Seguían respondiendo. Pero Asa lo percibía en cada mirada, en cada frase cuidadosamente medida. Donde antes su rol había sido impecable, ahora la evaluaban de nuevo, desde afuera hacia adentro. Y no por sus habilidades, sino por sus orígenes. Daniel intentó recuperar el ritmo, volviéndose a centrar en las cifras, los pronósticos y la estrategia, pero se había roto. La calidez que Asa se había esforzado tanto por construir se había fracturado. Y todo porque alguien necesitaba recordarle a la sala donde pertenecía. Pero en ese momento de frustración, algo se cristalizó en Asa. Mientras otros habían pasado los últimos 3 años puliendo sus currículums, ella había estado puliendo mesas de conferencias y escuchando. Había memorizado estrategias para la sala de juntas mientras limpiaba huellas dactilares del cristal. Había asimilado errores de liderazgo mientras reemplazaba bolsas de basura. Y a pesar de todo, nunca había dejado de aprender. No solo hablaba mandarín, sino que entendía la forma de pensar de la cultura. La había estudiado. La respetaba. Y eso le dio algo que nadie más en la sala tenía, no solo el idioma, sino fluidez cultural. Mientras Elena jugaba, Asa se había estado construyendo en silencio. Y tal vez ahora, el silencio ya no era suficiente. La reunión terminó con un tono tibio. No hubo apretón de manos ni celebración. Solo sonrisas corteses y frases diplomáticas vagas como consideraremos cuidadosamente la propuesta, que cualquiera con experiencia en negocios globales sabía que significaba aún no estamos seguros, tal vez.
Cuando la delegación china salió de la sala de conferencias, Daniel tenía la expresión tensa y la mandíbula apretada. Elena, en cambio, parecía engreída. Apretó sus carpetas, revolvió sus papeles con dramatismo y se aseguró de parecer muy ocupada al levantarse de la mesa. Bueno, dijo en voz alta, eso fue diferente. Quizás la próxima vez deberíamos ser un poco más directos sobre las credenciales de nuestro equipo. Su voz tenía ese mismo tono meloso que siempre precedía a algo venenoso. Daniel abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, Asa se levantó lentamente. Su voz, al hablar, era suave, pero con una firmeza. El señor Lee me dijo algo antes de irse, dijo. Elena se giró, arqueando una ceja perfectamente depilada. Ah, ¿sí? ¿Y qué fue eso? Dijo que estaba impresionado con mi mandarín, pero confundido por la estructura de nuestro equipo, respondió Asa. Preguntó por qué no se presentaba como negociador principal a la persona que hablaba su idioma con fluidez. En su cultura, quien habla el idioma suele dirigir la sala. Siguió una pausa. Brusca. Serena. Fría. La sonrisa de Elena no se rompió, pero sus ojos se entrecerraron levemente. Interesante, dijo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que con gusto se lo explicaría con detalle, respondió Asa. Me preguntó si podía llamarlo mañana. Quiere comprender mejor nuestra dinámica de liderazgo antes de tomar decisiones. Eso cayó como un peso. Pesado. Sólido. Real. Daniel parpadeó. No sabía nada de esto. El rostro de Elena palideció un poco. Asa asintió levemente y luego recogió sus notas sin prisa, como cualquier otra profesional de alto nivel que controla su espacio. En ese momento, la sala volvió a cambiar. Su poder no residía en su puesto, sino en su presencia. Su dignidad. Su silenciosa autoridad. Durante años, había sido invisible. Pero ahora... Ahora era más alta que nadie en esa habitación con paredes de cristal. Cuando salió, nadie la detuvo. Nadie rió. Nadie bromeó. El silencio, por una vez, fue respetuoso. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Daniel sabía, era que este momento se había gestado durante años. Cada insulto, cada oportunidad desaprovechada, cada comentario susurrado. Asa lo había oído todo. Había grabado algo. Lo recordaba todo. Y no se había ocultado nada. Lo que Elena creía una victoria era en realidad el último error que cometería contra alguien como ella. 2 horas después, la planta ejecutiva se había quedado en silencio. La mayoría del personal ya se había marchado. Pero Asa había vuelto con su uniforme, empujando su carrito por el mismo pasillo donde acababa de traducir una reunión de $200 millones. Su rostro estaba inexpresivo, su ritmo constante, pero dentro se avecinaba una tormenta. Las mismas personas que la habían visto hablar un mandarín impecable ahora fingían que nunca había sucedido. Algunos evitaban su mirada. Otros susurraban a su paso. ¿Pero Elena? Elena hablaba más alto que nunca. Al pasar Asa por su oficina, oyó a Elena reír con Jennifer, de contabilidad. Bueno, al menos ahora sabemos dónde pertenece cada una, dijo Elena, alzando la voz lo justo para que Asa la oyera. Eso fue entretenido, lo admito. ¿Pero limpiar baños y traducir mandarín de negocios? No es exactamente lo mismo. Jennifer rió débilmente, claramente insegura de si esto era gracioso o aterrador. Asa seguía moviéndose, con el cuerpo en piloto automático, pero con los oídos bien abiertos. Elena no tenía ni idea. Ni idea de lo que Asa había visto en su oficina a lo largo de los años. Ni idea de cuántas veces había dejado su escritorio abierto con correos electrónicos sensibles parpadeando en la pantalla. Ni idea de que Asa había recogido documentos, olvidados accidentalmente en las mesas de centro, que revelaban tratos, manipulaciones y una ética muy cuestionable. Durante 3 años, Asa había entrado en esa oficina 5 días a la semana, desapercibida. Olvidada. Pero mientras otros hablaban, ella escuchaba. Mientras otros borraban, ella guardaba. Y mientras otros reían, ella observaba. Elena creía que era intocable. Pero Asa lo había recopilado todo. Pruebas.
capturas de pantalla, grabaciones, incluso fotos de contratos que Elena había escondido en el último cajón de su cajón, contratos que mostraban cómo había bloqueado silenciosamente tratos que involucraban a empresas propiedad de minorías. Tratos que misteriosamente se vinieron abajo cuando Elena estaba involucrada. Contratos donde las matemáticas no cuadraban. Asa no había tenido la intención de ser una denunciante. No buscaba venganza. Pero ahora tenía una razón. Elena no solo la había humillado, sino que había puesto en peligro el futuro de toda la empresa al obstaculizar la reunión más importante. El teléfono de Asa vibró en su bolsillo. Un mensaje. Número desconocido. Pero los caracteres eran chinos. Al instante, reconoció el nombre. Era el señor Lee. Señora Thompson, decía el mensaje, me gustaría reunirme en privado para hablar de su futuro. Por favor, acompáñeme mañana a las 10 de la mañana en el Mandarín Café, en la calle 42. Creo que tiene mucho más que ofrecer de lo que nadie cree. Las manos de Asa temblaron ligeramente al guardar el teléfono. No de miedo, sino de comprensión. El momento había llegado. Y esta vez, no iba a una reunión como traductora. Iba a entrar como algo mucho más peligroso. Una mujer que lo había visto todo. Y lo recordaba todo. Esa noche, en su modesto apartamento de una habitación en Brooklyn, Asa se sentó en el borde de su cama, mirando la pantalla brillante de su portátil frente a ella. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido bajo de la nevera y el bocinazo ocasional de la calle. Sus dedos se cernieron sobre el panel táctil, luego se movieron con seguridad. Abrió un archivo titulado Vestuot-internal-notes. No era paranoia. Era protección. Preparación. Durante los últimos 2 años, Asa lo había documentado todo en silencio, no porque planeara usarlo, sino porque sabía, en el fondo, que nadie la protegería jamás, excepto ella misma. Dentro de la carpeta había docenas de subcarpetas, cada una meticulosamente organizada. Capturas de pantalla de correos electrónicos confidenciales que se dejaron abiertos en el monitor de Elena. Fotos de documentos impresos dejados en los escritorios. Notas de conversaciones escuchadas por casualidad, llamadas telefónicas, reuniones. Archivos de audio grabados de la limpieza a altas horas de la noche, cuando la gente olvidaba que el conserje estaba allí. Y lo peor de todo, imágenes escaneadas de 3 contratos separados que Elena había alterado para dificultar que las startups propiedad de negros cerraran tratos con Westwood. Asa nunca las había compartido. Nunca se lo dijo a nadie. Porque no estaba tratando de lastimar a nadie. Todo lo que quería era una oportunidad de ascender, ser vista por quien era, no por lo que vestía ni por su posición en el organigrama. Pero después de hoy, después del sabotaje intencionado de Elena en esa reunión, después de esa sonrisa y esa risa en el pasillo, Asa supo que era hora de dejar de sobrevivir en silencio. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de responsabilidad. De proteger la verdad. Y la empresa. Daniel se había arriesgado con ella, aunque aún no comprendiera toda la profundidad de la misma. El señor Lee había visto su valor en una sola conversación. ¿Pero Elena? Estaba jugando un juego largo, manipulando la percepción desde adentro mientras se escondía tras una sonrisa refinada. Asa abrió uno de los documentos. Era un memorando que Elena había enviado a la Junta el otoño pasado, un informe entusiasta sobre los éxitos trimestrales. Pero Asa la había escuchado ese mismo día alardear de inflar las cifras para mantener la moral alta. Ese memorando había provocado despidos. Ella lo sabía a ciencia cierta. Asa revisó el resto de la evidencia. Fechas. Nombres. Citas. Cada pieza coincidía con un momento que había presenciado en tiempo real. Y de repente, una idea la asaltó. Esto no era solo suciedad sobre Elena. Este era un plano de todo lo que había salido mal en Westwood bajo la superficie, cosas que Daniel probablemente ni siquiera sabía que estaban sucediendo. Mañana, conocería al señor Lee. Y dependiendo de cómo fuera esa conversación, todo podría cambiar. De cualquier manera, ya no era la chica que limpiaba espejos y vaciaba cubos de basura. Era la mujer que lo veía todo y no olvidaba nada. La mujer que escuchaba cuando nadie la miraba. Y ahora, estaba lista para hablar. A la mañana siguiente,
Asa estaba fuera del café Mandarín en la calle 42, vestida con un elegante blazer color carbón sobre una blusa color crema, el tipo de ropa que solía doblar para otras mujeres en la sección de tintorería de su segundo trabajo. Pero ese día no. Ese día parecía lo que siempre había sido en el fondo, una estratega. Una profesional. Alguien que pertenecía a la mesa, no alguien que permanecía de pie en silencio detrás de ella. El café era elegante pero tranquilo, enclavado entre dos edificios imponentes. Un lugar donde las personas importantes mantenían conversaciones discretas. Cuando entró, el señor Li ya estaba sentado junto a la ventana, su taza de té humeaba suavemente. Se puso de pie cuando ella se acercó e inclinó la cabeza cortésmente. «Señora Thompson», dijo con una suave sonrisa. «Gracias por venir». Ella le devolvió la reverencia y se sentó frente a él, con las manos juntas tranquilamente sobre la mesa. Pero su corazón latía con fuerza. «Quería conocerte», dijo el señor Li, «porque ayer vi algo muy poco común, alguien que entiende no solo el idioma de nuestro país, sino también nuestra forma de hacer negocios. No solo tradujiste nuestras palabras, transmitiste nuestros pensamientos». Asa sintió un ligero nudo en la garganta, pero asintió. «Gracias. Estudié mandarín y cultura del este asiático durante años, pero nunca tuve la oportunidad de usarlo en un lugar como Westwood». La mirada del Sir Li era firme. «¿Por qué no?» Asha no apartó la mirada. «Porque no tenía el aspecto adecuado. Estaba limpiando el suelo». La gente dio por sentado que eso significaba que no tenía nada valioso que decir. El señor Li removió su té con suavidad y luego se inclinó ligeramente. «¿Sabes qué fue lo que más me preocupó durante la reunión?» Asa arqueó las cejas. «El momento en que el ejecutivo reveló tu rol, no como negociador, sino como alguien del personal de limpieza. En nuestra cultura, ese cambio fue desconcertante. No por tu historial, sino porque implicaba que la empresa no valoraba tu autoridad lo suficiente como para presentarte con sinceridad». Asa asintió lentamente. «Yo también lo sentí». Sonrió levemente. «Creo que estás más que calificado para cosas más importantes. Y no solo en Westwood». Una pausa. Luego continuó, «Hintech abrirá una oficina en Estados Unidos. Buscamos a alguien para dirigir nuestra división de alianzas interculturales. Alguien que entienda ambos mundos. Me gustaría ofrecerte ese puesto, oficialmente». Asa se quedó sin aliento. Sus manos temblaban ligeramente debajo de la mesa, ocultas a la vista. «¿Pero qué pasa con el acuerdo con Westwood?», preguntó. Los ojos del señor Li brillaron. «Aún no hemos tomado una decisión final, pero tú, tu decisión es independiente. No les debes nada». Asa bajó la mirada hacia su regazo por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Había soñado con esto, un lugar donde su voz importaba. Pero otra parte de ella susurró, «No huyas. Todavía no. Aún queda algo por terminar en Westwood». Y tenía razón. De vuelta en Westwood Global, la situación empezaba a complicarse. Daniel estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente una taza de café medio llena y fría. El análisis posterior a la reunión no había sido bueno. Los inversores ya le hacían preguntas. Los correos electrónicos le inundaban. Algunos lo felicitaban por pensar de forma innovadora con Asa, otros le advertían sobre el daño a la marca. No había respondido a ninguno. Seguía pensando en lo que el señor Li le había dicho antes de irse. «Su empresa tiene un gran potencial», le había dicho a Daniel. «Pero no estoy seguro de quién la dirige realmente. Es difícil confiar en un lugar donde quien nos entiende es tratado como un error». Esas palabras resonaron en la mente de Daniel toda la noche. No se arrepentía de haber elegido a Asa, ni un poco. Lo que lamentaba era no haberla protegido mejor en esa sala. Debería haberle callado a Elena en cuanto abrió la boca. Pero no lo hizo. Lo dejó pasar, y el trato casi se les escapó de las manos. Ahora se preguntaba, ¿en cuántas otras cosas había dejado influir a Elena? ¿Cuánto había estado manejando entre bastidores mientras él se centraba en cifras y comunicados de prensa? Mientras revisaba su bandeja de entrada, apareció un nombre, Asa Thompson. Asunto, información importante, léala personalmente.
Se le encogió el estómago. Lo abrió. Lo que vio casi le hace tirar el café. El correo electrónico era respetuoso, breve y directo. Incluía un enlace a una carpeta privada, inquietudes éticas internas. Daniel hizo clic. Dentro había archivos, fechados, organizados y condenatorios. Memorandos que mostraban informes financieros falsificados. Capturas de pantalla de Elena, atribuyéndose el mérito de proyectos que no había tocado. Registros de llamadas que no coincidían con los informes públicos. Y lo más condenatorio de todo, 3 contratos con notas que mostraban que Elena había bloqueado intencionadamente colaboraciones con empresas emergentes de propiedad negra, etiquetándolas como incompatibles con la marca en metadatos ocultos que probablemente pensó que nadie encontraría. A Daniel le daba vuelta la cabeza. No era solo poco ético. Era explosivo. ¿Y lo peor? Se lo había perdido todo. Mientras Elena sonreía en las reuniones y se atribuía el mérito de ser la cara visible de la empresa, había estado pudriendo sus raíces en silencio. Y la única razón por la que lo veía ahora era porque un conserje había estado observando. Escuchando. Documentando. Y finalmente había decidido hablar. Asa estaba sentada en la sala de conferencias. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas que tenía tras ella, proyectando un cálido resplandor sobre la mesa de madera. Frente a ella había una copia impresa del correo electrónico que le había enviado a Daniel, junto con una sencilla libreta azul que siempre llevaba consigo. No le había dicho a nadie que vendría hoy. No hacía falta. Ya no se escondía. La puerta se abrió y Daniel entró solo. Parecía que no hubiera dormido, con la corbata ligeramente torcida y el rostro tenso por la reflexión. Cerró la puerta silenciosamente tras él y se sentó frente a ella, apoyando ambas palmas sobre la mesa como para estabilizarse. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió el silencio. «No tenías que hacer eso», dijo en voz baja. Su voz no denotaba enfado. No era fría. Era algo más: cansancio. Humillación. «Lo sé», respondió Asa con calma. «Pero si no lo hubiera hecho, ¿habrías visto alguna vez lo que ha estado pasando delante de tus narices?» Hizo una mueca. No. No lo habría hecho. Abrió su libreta y se la giró. «Hay más», dijo. «Más allá de lo que envié por correo electrónico. Patrones. Relaciones. Encubrimientos». Y lo miró fijamente a los ojos. «Pruebas de que Elena te costó 3 importantes sociedades el año pasado. No porque no encajaran, sino porque no encajaban con su visión personal de cómo debería ser esta empresa». Daniel tensó la mandíbula. «Siempre pensé que era aguda. Refinada. Dura. No me di cuenta de que estaba filtrando las oportunidades a través de sus propios prejuicios». Asa se inclinó hacia adelante. «Confiaste en el espejo equivocado. E ignoraste al que silenciosamente recogía la verdad. No intentaba ser cruel, pero tampoco iba a edulcorarlo. Ya no». Daniel asintió lentamente, como si cada palabra añadiera peso a la verdad que ya pesaba sobre su pecho. «Te hice invisible», dijo. «Incluso después de lo que hiciste en esa reunión. Debería haberte defendido». Ascendido. «Algo». Asa ofreció una pequeña y tranquila sonrisa. «No es tarde para hacer lo correcto». «¿Qué sería?», preguntó. Ella hizo una pausa. Luego respondió sin dudar: «Limpiar la casa». No solo a Elena. A cualquiera que supiera lo que estaba pasando y se quedara callado. Restablecer la cultura. Ascender desde dentro, basándonos en el mérito, no en la proximidad al poder. Y decir la verdad. Públicamente. Antes de que alguien más lo haga. Daniel se recostó, atónito por la claridad de su respuesta. Había esperado miedo. O tal vez. ¿Pero esto? Esto era liderazgo. Ella no buscaba venganza. Ofrecía redención. «¿Qué quieres, Asa?», preguntó. Su voz era tranquila. «Nada que no se gane. Dame un puesto donde pueda arreglar lo que ella rompió. Permíteme construir alianzas, no solo con Asia, sino con comunidades que hemos ignorado.
Permíteme demostrar lo que es posible cuando dejas de ver títulos y empiezas a ver talento. Daniel guardó silencio durante un buen rato. Luego se levantó, rodeó la mesa y extendió la mano. Hagámoslo, dijo. Juntos, Elena irrumpió por la puerta de la oficina 30 minutos después, sus tacones de aguja resonando como un trueno contra el suelo de mármol. Su cabello era perfecto, sus labios de un rojo brillante, ¿pero sus ojos? Furioso. Levantó una versión impresa del correo electrónico de Asa y la arrojó sobre el escritorio de Daniel como si fuera un insulto personal. ¿De verdad estás considerando esta basura?, espetó. Este conserje es ahora tu brújula moral. Daniel no se inmutó. Se reclinó en su silla, tranquilo como un juez. ¿Te refieres al conserje que salvó un acuerdo de $200 millones que casi torpedeaste?, respondió. El que habla 5 idiomas y obtuvo un título mientras estabas ocupado cuidando tu presencia en las redes sociales. Elena rió, amarga y fría. ¿De verdad crees que esto va a funcionar? ¿Despedirme por sus chismes? ¿Sabes siquiera lo peligroso que es esto legalmente? No te vamos a despedir por chismes, dijo Daniel, deslizando una gruesa carpeta por la mesa. Te despedimos basándonos en pruebas. Y ya está en trámites legales. El rostro de Elena se ensombreció. Por primera vez en años, se quedó sin palabras. Tú, no tienes nada, susurró. Eso puede sostenerse. Tenemos suficiente, dijo. Y aunque no lo tuviéramos, tu comportamiento durante esa reunión fue suficiente para decirme quién eres. Ya no necesitamos ese tipo de liderazgo aquí. Abrió la boca para protestar de nuevo, pero se detuvo. Porque podía sentirlo. El cambio. El poder que había acumulado se estaba desvaneciendo. Y no fue Asa quien se lo había arrebatado. Era la verdad. Seguridad te escoltará fuera, añadió Daniel. Tu acceso ya ha sido revocado. Elena se quedó paralizada por un segundo, como alguien que intenta despertar de una pesadilla. Luego se enderezó, se echó el pelo hacia atrás y salió sin decir nada más. Pero Asa, de pie justo afuera, lo vio. El destello de miedo en esos ojos. Y no sonrió. No se regodeó. Simplemente se dio la vuelta y se fue para el otro lado. Porque tenía cosas más importantes que hacer ahora. En las horas siguientes, Daniel dio su primer paso público. Se envió un correo electrónico a toda la empresa anunciando la renuncia de Elena y el nombramiento de Asa Thompson como directora de asociaciones globales. Fue recibido con sorpresa. Y luego con aplausos. Decenas de empleados, muchos de los cuales habían trabajado en silencio durante años, se acercaron. Algunos para agradecer, otros para decir, por fin. El cambio se avcinaba. Y no fue estruendoso. Fue constante. Medido. Ganado. Como ella, a la mañana siguiente, la sala de juntas lucía muy distinta. La luz del sol caía sobre la mesa y los asientos estaban llenos de nuevas miradas. Rostros frescos de departamentos que antes habían sido ignorados. Los líderes tradicionales seguían al mando, pero esta vez, Asa también. No estaba de pie en un rincón. No servía agua. Estaba sentada a la mesa, donde debía estar. Su placa brillaba a su lado, Asa Thompson, directora de asociaciones globales. Por primera vez, algunos ejecutivos la vieron no como una noticia o un espectáculo, sino como una figura influyente. Daniel abrió la reunión con una sonrisa discreta y luego asintió hacia Asa. Todos han visto las noticias, dijo. Internet habla. Los medios están alborotados. Pero esto no se trata solo de titulares. Se trata de en quiénes nos estamos convirtiendo. Asa, tienes la palabra. Asa se puso de pie, con voz clara y cálida. No esperaba estar aquí, comenzó. ¿Y de verdad? Tú tampoco me esperabas. Algunas personas se removieron en sus asientos, incómodas. Pero he estado aquí, continuó. 3 años. Limpiando sus oficinas. Escuchando sus conversaciones. Viendo acuerdos subir y bajar. Viendo talentos ignorados porque no se vestían ni se veían como corresponde. Su mirada recorrió la sala, no acusando, sino despertando. He visto ideas descartadas porque la voz detrás de ellas era suave.
O con acento. O femenina. He visto a pasantes brillantes pasados por alto mientras se promovía la mediocridad solo porque era familiar. Hizo una pausa. Nadie se atrevió a interrumpir. Esta empresa está al borde del colapso o la reinvención. Lo que elijan a continuación lo decide todo. No necesitamos mejores relaciones públicas. Necesitamos mejores personas en el poder. Necesitamos salas donde el mérito importe más que las conexiones. Necesitamos escuchar a aquellos a quienes hemos silenciado. Uno de los miembros principales de la Junta se inclinó hacia adelante. ¿Y crees que puedes liderar ese cambio?, preguntó. Asa sonrió suavemente. No, dijo. Podemos. Y no eran solo palabras. Repartió un grueso plan encuadernado en espiral. Una estrategia completa de 12 meses para reconstruir las alianzas de la empresa, tanto internas como externas. Nombres de talentos olvidados. Ideas enterradas en bandejas de entrada. Caminos a seguir. Un cambio real y tangible. No vino a impresionar. Vino a construir. Los miembros de la Junta hojearon las páginas en silencio, con las cejas enarcadas y las cabezas asintiendo. Y poco a poco, algo cambió. Ya no era solo un símbolo. Era una solución. Los días siguientes fueron distintos a todo lo que la empresa había vivido. Asa no perdió ni un segundo. Se reunió con cada departamento, escuchando sus frustraciones, detectando patrones de sesgo, ineficiencias e innovación ignorada. No llegó con la intención de atacar, sino con comprensión. La gente se sentía segura hablando a su alrededor. Quizás porque antes había sido invisible. Quizás porque sabían que no provenía del ego, sino de la empatía. Su primera decisión fue audaz. Lanzó un programa interno de mentoría, emparejando a empleados ignorados con jefes de departamento. No solo para formación, sino para escuchar. Antes de liderar, dijo en el correo electrónico, aprende a escuchar las voces que has ignorado. La cultura empezó a cambiar. No de la noche a la mañana, sino día a día. Pequeños triunfos. Conversaciones honestas. Reuniones transparentes. La antigua oficina de Elena se transformó en un centro de innovación compartido, un espacio abierto a todos los empleados para presentar ideas, probar estrategias y colaborar entre diferentes cargos. Lo llamó la mesa redonda. Y lo decía en serio. Sin jerarquías. Sin restricciones. Solo soluciones. Una tarde, mientras Asa pasaba por la sala de descanso, oyó a dos conserjes reír suavemente. ¿La ven?, dijo uno. Es nuestra chica. Lo logró. Asa sonrió. No la interrumpió. Siguió caminando. Porque el objetivo nunca había sido solo ascender, sino impulsar a otros como ella lo hacía. Los medios de comunicación recogieron la historia, pero Asa rechazó una entrevista tras otra. No quería convertirse en un nombre de moda. Quería convertirse en un ejemplo duradero. A puerta cerrada, formó a otros como ella. Personas influyentes y silenciosas. Personas con historias, habilidades y voces que nunca se habían escuchado. Creó no para el aplauso, sino para la permanencia. Y poco a poco, la imagen pública de la empresa se recuperó. Los negocios crecieron. La confianza regresó. Los inversores que antes se alejaban comenzaron a reinvertir, no por la ostentación, sino por la sustancia. Porque finalmente, había alguien al mando que entendía a quienes lo guiaban. Era martes cuando llegó la carta. Un sobre con relieve dorado dirigido a Asa, que estaba sobre su escritorio entre carpetas y resúmenes de proyectos. Dentro había una invitación del Consejo Nacional de Liderazgo Empresarial. Querían que ella fuera la oradora principal en su cumbre anual. No era un evento cualquiera, era aquel del que Elena solía presumir cada año. El que Asa usaba para fregar los pisos mientras otros hablaban sobre mercados globales y estrategias de innovación. Ahora, la invitaban a hablar. Al principio, dudó. Nunca se había subido a un escenario como ese. Pero entonces recordó. El silencio en el que una vez vivió era exactamente la razón por la que necesitaba decir algo ahora. El día de la cumbre, Asa subió al escenario con un sencillo traje gris. Sin joyas llamativas. Sin marcas de diseñador. Solo gracia, fuerza y su historia.
El público estaba abarrotado, líderes empresariales, inversores, legisladores. Respiró hondo y comenzó. El liderazgo, dijo, no se trata de cuántas personas te siguen. Se trata de cuántas personas se sienten reconocidas en tu presencia. Hizo una pausa. Solía limpiar pisos en empresas como esta. Escuché decisiones que marcaron vidas. Y observé con qué frecuencia se tomaban esas decisiones sin comprender realmente las vidas que afectaban. Sus palabras resonaron como un trueno silencioso. No gritó. No predicó. Reveló. El público no aplaudió al principio. Permanecieron en silencio, absorbiendo, Reflexionando. y cuando terminó, se levantaron. No porque lo exigiera, sino porque se lo había ganado. No como conserje, ni siquiera como directora, sino como alguien que les recordaba lo que realmente significaba el liderazgo. Humilde, humano y honesto, de vuelta en la empresa, las cosas no volvieron a la normalidad. Porque Asa nunca quiso normalidad, quería algo mejor. Su liderazgo inició una revolución silenciosa. Los ascensos empezaron a basarse en los resultados, no en las relaciones. Las evaluaciones se convirtieron en conversaciones bidireccionales. Los departamentos que antes eran fríos y corporativos volvieron a sentirse humanos. Una tarde, mientras Asa pasaba por el vestíbulo principal, vio a un joven con un uniforme descolorido empujando un carrito de limpieza. Parecía inseguro, cabizbajo y con los auriculares puestos. Pero algo en él le recordaba a ella misma, años atrás. Se acercó y sonrió. Hola. Soy Asa. Él levantó la vista, sobresaltado. Ese sé quién es usted, señora. Ella rió suavemente. No hace falta que me llame señora. ¿Cómo se llama? Luis, dijo. Primera semana. Ella asintió. Déjame contarte un secreto. No dejes que este uniforme te defina. Empecé con uno igual. Abrió los ojos de par en par. De verdad. De verdad, sonrió. Esta empresa no me vio por mucho tiempo. Pero seguí observando. Aprendiendo. Y finalmente, cuando levantaron la vista, les di algo que no pudieron ignorar. Luis parpadeó como si despertara de un sueño. Gracias, dijo. Ella asintió y siguió adelante. Y quizá aún no sabía qué hacer con ese momento, pero algún día lo sabría. Porque una historia tiene el poder de abrir 10 más. En eso se había convertido Asa, no solo en un símbolo, sino en una puerta. Y en toda la empresa, otros empezaban a cruzarla, pasaron los años. La empresa evolucionó, no a la perfección, pero con un propósito. Se cometieron errores, se hicieron cambios y, poco a poco, lo que antes parecía frío y corporativo volvió a sentirse humano. Asa permaneció en el centro de todo, no porque se aferrara al poder, sino porque sabía cómo usarlo sabiamente. No buscaba ser el centro de atención, simplemente se aseguraba de que se hiciera lo correcto. Una noche, mucho después de que la mayoría se hubiera marchado y el edificio permaneciera en silencio bajo la tenue luz de las luces de la ciudad, Asa se quedó junto a la ventana de su oficina, contemplando el interminable flujo de coches y gente que había abajo. El mundo allá abajo se movía rápido, siempre a la carrera, siempre exigiendo. Pero allá arriba había paz. Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de su madre iluminó la pantalla. Vi tu foto en el periódico hoy. Los vecinos dicen que mi hija es una reina. Asa sonrió entre lágrimas, con una risa contenida en la garganta. Respondió, sigo siendo yo. Solo que ahora más fuerte. Al girarse para cerrar las persianas, sus ojos captaron algo nuevo en su escritorio, una pequeña placa que no había visto antes. Sin listón. Sin fanfarrias. Solo una simple y poderosa línea grabada en el metal. Limpió los pisos. Luego limpió la cultura. Sin firma. Sin explicación. Solo la verdad. Se sentó lentamente, apoyando las manos en el mismo escritorio que una vez había limpiado el polvo cuando nadie la notó. Y sonrió, no porque finalmente hubiera ganado, sino porque nunca se había detenido. No cuando la ignoraron. No cuando dudaron de ella. No cuando intentaron excluirla. Ahora, las paredes que una vez la vieron como invisible,
se hicieron eco de su historia. Una historia de paciencia, de poder silencioso, de levantarse con dignidad, de convertir el silencio en estrategia y la estrategia en transformación. Porque al final, el verdadero liderazgo no es ruidoso. Es firme. Es humilde. Y a veces, usa zapatos de conserje.